Nunca he sido un tipo celoso. De verdad. Ni cuando mi mujer salía con amigas, ni cuando hablaba por horas con compañeros del trabajo, ni siquiera cuando volvía tarde y decía que se le hizo largo el gimnasio. Siempre pensé que la confianza era la base de todo. Hasta el día que abrí la puerta de casa a las 3 de la tarde y la vi en el suelo del salón, completamente desnuda, con un hombre encima que ni siquiera se dignó a mirar quién había entrado. Ni gritos, ni llantos, ni películas. Silencio. Ese tipo de silencio que hace que el corazón te deje de latir por unos segundos. Me quedé quieto. Inmóvil. La mochila del trabajo colgando del hombro, la llave todavía en la mano. Ella me miró. Y no dijo ni una palabra. El tipo se apartó, se levantó sin prisas, y se fue al baño como si estuviéramos en una maldita pensión. Como si yo fuera el intruso. Fue ahí, exactamente en ese momento, cuando entendí que la historia que yo creía estar viviendo no era más que un teatro montado para un solo espectador, yo. Y lo peor es que, si no hubiera tenido que volver a casa porque olvidé unos papeles para una presentación, seguiría sin saber nada. Habría llegado por la noche, nos habríamos saludado con un beso en la mejilla, cenado con los niños, y me habría acostado al lado de una mujer que todavía tendría en el cuerpo el sudor de otro. No me fui. No les grité. Me senté en el sofá. Me serví un whisky. Y esperé a que saliera del baño. Este no es un cuento de hadas. Es la historia de cómo, en menos de un mes, pasé de ser un marido tranquilo a alguien que planificó una venganza que nadie vio venir. El sonido del agua saliendo del grifo del baño fue lo único que se escuchó durante casi 3 minutos. Laura no se movía. Se cubrió el pecho con una camiseta arrugada del suelo, sin ninguna prisa, como si no tuviera nada que explicar, como si yo fuera un extraño que se había colado en una escena privada. Ni una disculpa, ni una cara de vergüenza, ni siquiera una frase para romper el hielo. Se agachó, recogió su sujetador, y mientras se lo ponía, se atrevió a decirme no es lo que parece. Lo dijo con una voz tan tranquila que por un segundo pensé que el whisky me estaba afectando la percepción. Solté el vaso en la mesa sin mirarla. Tenía tantas preguntas que no sabía por cuál empezar. No entendía por qué, no entendía cómo, no entendía cuándo empezó todo esto, pero tampoco quería escuchar ninguna mentira adornada. El tipo salió del baño en silencio, vestido, con el pelo mojado y sin mirar a nadie. Caminó hasta la puerta, la abrió como si fuera su casa, y antes de salir, dijo lo siento, tío, como si eso fuera suficiente. Ni siquiera sabía su nombre. Laura me miró con una cara que no supe descifrar. No parecía ni arrepentida ni orgullosa. Solo cansada. Me dijo que teníamos que hablar, pero no empezó a hablar. Se sentó frente a mí, todavía en ropa interior, como si la conversación no pudiera esperar ni 2 minutos más. No quería que lo descubrieras así, soltó. Me reí por primera vez en el día, no porque hiciera gracia, sino porque me pareció absurda la frase. No dijo que se arrepentía, ni que fue un error, ni que no significaba nada. Solo que lamentaba cómo lo descubrí. Eso lo dijo todo. No contesté. No tenía energía para eso. El whisky ya estaba haciendo su efecto y el corazón me latía como si acabara de correr una maratón. Ella empezó a hablar, sin pausas, como si quisiera soltar todo de golpe para quitarse el peso. Dijo que llevaba meses sintiéndose desconectada, que yo estaba demasiado centrado en el trabajo, que la rutina nos había matado. Las excusas de siempre, pensé, pero aún así no la interrumpí. Dijo que el tipo era alguien del gimnasio, que todo había comenzado con charlas tontas, que luego tomaron un café y que se le fue de las manos. Pero cuando le pregunté cuántas veces había pasado, se quedó callada. Fue la primera vez en toda la conversación que no supo qué decir. No fue un desliz, no fue un momento de debilidad.
Fue algo planeado, repetido, escondido, acomodado en la agenda como si fuera una segunda vida paralela. Le pregunté si los niños habían estado en casa alguna vez cuando él vino. Me dijo que no. No sé si era verdad o si solo me lo dijo para que no la matara en ese momento. El salón seguía oliendo a sudor y perfume barato. Me levanté, fui hasta la ventana, abrí de golpe para que entrara algo de aire, como si eso pudiera cambiar algo. Ella no se movió. Me preguntó si la iba a dejar. No lo dijo con miedo. Lo dijo como quien pregunta si va a llover mañana. Le pregunté cuántos más hubo. Me miró con los ojos fríos y dijo solo él. No le creí, pero ya no importaba. Algo se rompió ahí. No el amor, porque eso se rompe poco a poco. Fue otra cosa. Fue la idea de que estábamos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Fue la idea de que podía confiar en ella. Esa idea murió. No dormimos juntos esa noche. Ella se quedó en el cuarto de invitados, yo me encerré en el dormitorio con la puerta con llave. No lloré. No podía. El cuerpo se me había quedado seco, como si todo el líquido lo hubiese gastado en contener la rabia. Revisé mentalmente cada fin de semana que se había quedado entrenando, cada vez que llegaba tarde porque se quedó hablando con su entrenadora, cada discusión tonta que parecía salir de la nada. Todo encajaba, como un rompecabezas que alguien armó a tus espaldas y un día te lo pone delante de golpe. Me sentí idiota. No por no haberlo visto venir, sino por haber sido tan ingenuo de pensar que el respeto era mutuo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, hice café y desayuné solo. Ella bajó tarde, con la cara lavada, sin maquillaje. Se sentó frente a mí, como si fuera una mañana más. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. No respondió. Le dije que no necesitaba explicarme nada más, que ya había entendido todo. Me preguntó si quería que se fuera. Le dije que aún no. Que iba a necesitar tiempo. Y que si ella quería quedarse, que lo hiciera, pero bajo mis condiciones. No dijo nada más. Se levantó, recogió su taza, y se fue al cuarto. Ese fue el momento exacto en que supe que esto no iba a terminar bien. Lo que había descubierto no era solo una traición. Era una nueva versión de ella, una que no conocía, una que no quería conocer. Y lo peor es que ya no había vuelta atrás. Lo que me quedaba por hacer, aún no lo sabía, pero sí sabía que no iba a quedarme de brazos cruzados. El sábado por la tarde le pedí que se sentara conmigo en la cocina. No hubo gritos, no hubo platos rotos, no hubo lágrimas. Solo había una tensión tan densa que hasta el perro se fue a otra habitación. Ella se sentó sin decir palabra, con esa expresión de que ya sabía que lo inevitable había llegado. Me tomé un segundo para mirar su cara y darme cuenta de que la mujer que tenía enfrente no era la misma con la que había formado una familia. Le dije que íbamos a hablar en serio, sin interrupciones, sin teatro. Me miró sin asentir, sin negar, solo esperando. Le pregunté cuánto tiempo llevaba engañándome. Ella dijo que no lo sabía con exactitud, que había sido algo gradual. Le pedí una cifra. No una emoción, no una sensación, sino un número. Me respondió que tal vez 6 meses. Le pregunté si fue solo con ese tipo. Dijo que sí. Le pregunté si lo amaba. Se quedó callada. No negar algo también es una respuesta, y en ese momento entendí que había algo más profundo que un simple desliz. No era solo sexo. Había algo emocional detrás, y eso dolía más que imaginarla desnuda con él en el salón. Le pregunté si había planeado decirme algo o si pensaba seguir viéndolo mientras vivíamos bajo el mismo techo. Dijo que no lo sabía. Que pensó en decirme la verdad varias veces, pero que siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Le pregunté si se acostó con él en nuestra cama.
Bajó la mirada. Eso fue suficiente. No hacía falta una respuesta. Me levanté, caminé unos pasos por la cocina y respiré hondo. Le pregunté si alguna vez pensó en cómo me afectaría todo esto, en lo que significaba para mí encontrarla así. Dijo que sí, que muchas veces, pero que había llegado a un punto en el que no sabía cómo salir sin hacer daño. Me reí de nuevo. Le dije que no se preocupara, que ya lo había conseguido, que el daño estaba hecho, y que ahora solo quedaba decidir qué hacer con los pedazos. Me miró y por primera vez desde todo esto, se notó un atisbo de culpa. Me preguntó si podía explicarme cómo se sentía. Le dije que podía hablar lo que quisiera, pero que no intentara justificarlo. Me contó que se sentía vacía desde hace tiempo, que no sentía emoción en nuestra relación, que el tipo la hacía sentir viva. Le dije que esa explicación no era excusa. Todos pasamos por etapas de monotonía, todos nos sentimos perdidos alguna vez, pero no todos decidimos traicionar a la persona que confía en nosotros. Le dije que lo peor de todo no era que me hubiera engañado, sino que lo hizo de una forma tan despreciable que había destruido toda posibilidad de reconstrucción. Le pregunté si al menos había pensado en los niños. Me dijo que sí, que por eso nunca los metió en medio de nada. Le recordé que los niños no son idiotas, que ven, que sienten, y que tarde o temprano iban a notar algo raro. Le pregunté si podía mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles que estaba feliz con lo que había hecho. No respondió. En ese punto, ya no estaba enfadado. Estaba agotado. Le dije que no podía vivir con alguien que había mentido tanto tiempo, que había llevado a otro hombre a mi casa, a mi salón, a nuestra vida, y que pretendía que todo siguiera como si nada. Me preguntó si eso significaba que me quería separar. Le dije que no lo sabía todavía, pero que necesitaba que se fuera de la casa por un tiempo. Me pidió quedarse por los niños. Le dije que no, que los niños ya no necesitaban esa imagen falsa. Que prefería que vieran a un padre dolido pero honesto que a una pareja podrida fingiendo normalidad. Se levantó de la silla, empezó a llorar, me pidió que lo pensara mejor. Le dije que no había nada que pensar. Me preguntó dónde iba a ir. Le dije que eso ya no era mi problema. Que como adulta, debería haber pensado en eso antes de abrirle la puerta de nuestra casa a su amante. Después de un silencio largo, se fue al dormitorio a preparar una maleta. Yo me quedé sentado, con los codos sobre la mesa, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo me pedía que la detuviera, que gritara, que hiciera algo. Pero no lo hice. No porque no sintiera rabia, sino porque no quería que mis hijos recordaran un padre gritando como un loco. Quería que recordaran a alguien que, pese a todo, mantuvo la cabeza fría cuando todo ardía alrededor. Antes de irse, me miró una última vez desde la puerta. Me dijo que lo sentía de verdad. Le respondí que también yo lo sentía, pero por haber confiado en alguien que no lo merecía. La puerta se cerró. El sonido fue seco. Definitivo. Me quedé solo en la cocina, con la taza de café todavía caliente, y con una rabia tan controlada que dolía más que cualquier golpe. Los primeros días después de que Laura se fue de casa fueron extraños. La calma se sentía incómoda. La rutina seguía, los niños iban al colegio, yo al trabajo, cocinaba, limpiaba, pagaba facturas, pero todo era mecánico. No quería hablar con nadie, no quería contar nada, y no porque me avergonzara, sino porque aún estaba decidiendo qué hacer con la rabia que me recorría el cuerpo cada vez que recordaba su cara de piedra al decir que lo lamentaba. No había ninguna intención real de arreglar nada. Su único lamento era haber sido descubierta. Y eso era lo que más me jodía. Que durante meses lo planificó todo, lo ejecutó, lo escondió, y ahora solo quería minimizar las consecuencias. No tardé mucho en decidir que no iba a dejar que saliera de esto como si nada. Quería que perdiera lo mismo que había destruido.
No solo un matrimonio, sino la imagen que tanto se esforzaba por mantener delante de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Laura trabajaba en una pequeña clínica privada en el centro de Valencia, donde llevaba casi 5 años como administrativa. Siempre iba impecable, siempre hablaba de ética, de respeto, de responsabilidad, y todo el mundo la tenía en alta estima. Eso era lo primero que iba a derribar. Comencé recopilando todo lo que tenía. Tenía cámaras de seguridad en casa, y por suerte, algunas grabaciones todavía estaban guardadas en la nube. Una de ellas, de hace 3 semanas, mostraba claramente la entrada del tipo a mi casa a plena luz del día. También conservaba las capturas del sistema de alarma, los horarios de entrada y salida, y aunque no tenía grabaciones del acto en sí, tenía pruebas suficientes de que Laura había usado nuestra casa como su motel particular. Luego, logré identificar al tipo. Con un poco de ayuda de un contacto en una gestoría, supe su nombre completo, su dirección y su puesto de trabajo. No fue complicado, entrenador personal freelance en un gimnasio de barrio que también hacía sesiones a domicilio. Su nombre era Saúl. Lo primero que hice fue crear un perfil falso en redes sociales. Desde ahí, me dediqué a seguirlos a ambos, revisar sus conexiones y descubrir si seguían en contacto. Efectivamente, seguían viéndose. Había fotos que no decían mucho si no sabías lo que buscabas, pero vi pequeños detalles, un mismo fondo de pared, una misma botella de vino, un reloj de él en una mesa de ella. No eran inteligentes. No pensaban que yo iría más allá del enfado inicial. Pensaron que me iba a hundir y que lo dejaría pasar. Craso error. El primer golpe fue público. Imprimí una serie de capturas y pruebas, las metí en sobre sin remitente y las dejé en la clínica donde trabajaba Laura. Uno en la recepción, otro en la sala de descanso, y uno más en el buzón de la directora. Nada más que pruebas, fechas, registros de cámaras, impresiones de redes sociales, capturas de pantalla. Sin insultos, sin amenazas. Solo datos. Al día siguiente, me llamó mi cuñada, histérica, preguntando qué había pasado. Yo solo le dije que le preguntara a su hermana. Laura me llamó varias veces esa noche. No contesté. No tenía nada que hablar con ella por teléfono. Quería que se sintiera observada, perseguida, controlada. Quería que se diera cuenta de que ya no podía moverse libremente sin consecuencias. Quería que sintiera vergüenza. Al día siguiente, dejé un sobre similar en el buzón de sus padres. Ellos siempre me habían tenido estima, me defendieron más de una vez en discusiones tontas de familia. Lo mínimo que podían hacer era saber en qué se había convertido su hija. Lo siguiente fue Saúl. Fui directamente al gimnasio, sin pedir cita ni avisar. Me presenté como un cliente interesado en sesiones personales. Me atendió un chico joven, le dije que quería hablar con Saúl. Tardó unos minutos en salir. Me saludó sin saber quién era. Le dije mi nombre, y ahí su cara cambió. Le pedí hablar en privado. Fuimos a una sala de pilates vacía. No le toqué, no levanté la voz, no hice ningún escándalo. Solo le dije que sabía todo. Le conté lo de las cámaras, lo de los sobres, lo de su nombre saliendo de la boca de mis hijos cuando preguntaban por el amigo de mamá. Le dije que si seguía viéndose con ella, le enviaría todas las pruebas al dueño del gimnasio, a los padres de los alumnos a los que entrenaba y a cada contacto que tuviera en su WhatsApp. Le dije que no me importaba lo que hiciera con su vida, pero que no iba a permitir que siguiera pisoteando la mía. No dijo nada. Bajó la mirada. Antes de irme, le dejé una carpeta con todo lo que había recopilado. Le dije, esto es lo que tengo. Imagínate lo que no te he mostrado. Salí de allí con una sensación de alivio, no de paz, pero sí de avance. Laura volvió a escribirme esa noche. No me pidió perdón.
Me pidió que parara. Que los sobres en la clínica habían provocado una reunión con recursos humanos. Que su madre estaba enfadada con ella. Que Saúl la había bloqueado. Le respondí con 3 palabras: te estás quedando sola. No lo dije con rabia. Lo dije con la claridad de quien se sabe con el control de la situación. No me interesa destruirla por deporte. Solo quiero que sienta una mínima parte del desprecio que ella mostró hacia mí. Y lo está sintiendo. Y apenas estoy empezando. Pasaron 2 semanas desde el último mensaje. No volvió a insistir. No llamó, no escribió, no apareció por la casa. Los niños preguntaban por ella, pero cada vez con menos frecuencia. Sabían que algo había pasado, aunque no tenían todos los detalles. Yo me limité a decir que mamá necesitaba tiempo para pensar. No era mentira, aunque tampoco era toda la verdad. La noche en que todo se rompió había cambiado el tono en casa. Ya no había discusiones, pero tampoco había risas. Solo una especie de silencio educado donde todos tratábamos de seguir adelante sin entender del todo que estábamos dejando atrás. Una tarde de domingo, mientras estaba limpiando el coche en la cochera, apareció. No entró a la casa directamente. Se quedó en la puerta del garaje, con las manos en los bolsillos, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, sin peinado. Solo ella, tal como era cuando todavía no teníamos que fingir que todo iba bien. Me acerqué sin decir nada. Ella tampoco dijo nada al principio. Después de un rato, me pidió si podíamos hablar. Le dije que sí, pero afuera. No quería que los niños escucharan nada. Nos sentamos en el borde del muro bajo del jardín, como hacíamos hace años cuando tomábamos cervezas por la noche y hablábamos de cosas sin importancia. Esta vez no había nada sin importancia. Ella empezó diciendo que no esperaba que la perdonara. Que sabía que había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Me pidió que no creyera que no le dolía, porque sí le dolía, pero que había momentos en los que ya no sabía quién era ni qué quería, y que había buscado una salida rápida a un problema que no sabía cómo enfrentar. Me preguntó si alguna vez me había sentido invisible. Le dije que sí, muchas veces, pero que nunca usé eso como excusa para hacer daño a quien decía amar. Me miró, con los ojos brillosos, pero sin lágrimas. Me dijo que no esperaba que volviéramos a estar juntos, que no venía a eso, sino a cerrar las cosas con dignidad, sin escándalos, sin juicios. Le pregunté si seguía en contacto con él. Me dijo que no, que después de todo lo que pasó él desapareció, y que entendía por qué. Me preguntó si yo ya había estado con alguien. Le dije que no tenía la cabeza ni el cuerpo para eso. Y era verdad. No podía imaginar estar con otra persona cuando aún estaba procesando el derrumbe de todo lo que había construido con ella. Me pidió que no la odiara. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco la quería como antes. Que no se puede volver al punto anterior después de haber roto todo. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que sí, pero que no tenía prisa. Que primero quería organizar la casa, hablar con los niños, hacer las cosas bien, porque aunque ella no lo creyera, todavía me importaba cómo iban a recordar todo esto ellos. Me miró en silencio, como si no esperara esa respuesta. Me preguntó si pensaba hablar mal de ella a nuestros hijos. Le dije que no, que la verdad ya se había encargado de mostrarle suficiente. Que lo que hiciera de ahora en adelante iba a definir cómo la iban a ver, no mis palabras. Después de un silencio incómodo, me dijo que había encontrado un piso pequeño cerca de su trabajo, que iba a instalarse ahí y que, cuando los niños quisieran visitarla, estaría disponible. Le dije que lo organizara directamente con ellos, que ya eran lo bastante grandes como para decidir. Me agradeció que no la hubiera arrastrado públicamente, que no hubiera ido más allá con la venganza. Le respondí que no lo hice por ella, lo hice por mí.
Porque no quería convertirme en alguien que necesitaba destruir a otra persona para sentirse fuerte. Me dijo que eso me hacía mejor que ella. Le contesté que no estaba compitiendo por ser mejor, solo estaba intentando no romperme del todo. Me preguntó si creía que algún día podríamos hablar como dos personas normales. Le dije que no lo sabía, que por ahora lo único que quería era distancia. No por rabia, sino por necesidad. Se levantó, se limpió las manos en el pantalón y me miró una última vez. Me dijo que, a pesar de todo, esperaba que yo encontrara paz. Le respondí que también esperaba lo mismo para ella, pero que la paz no se encuentra mintiendo, se encuentra asumiendo las consecuencias. Nos despedimos sin abrazos, sin besos, sin contacto físico. Solo con la certeza de que todo había terminado y que lo que quedaba ahora era una versión nueva de nosotros, separados, distintos y tal vez más honestos que nunca. La vi alejarse caminando despacio, sin girarse. Entré a casa, subí a mi habitación, me senté en la cama y por primera vez en semanas sentí que no tenía nada más que decir. Han pasado ya 3 meses desde que Laura se fue definitivamente de la casa. No volvió a aparecer sin avisar, no intentó ninguna reconciliación absurda, y salvo por temas relacionados con los niños, no volvimos a hablar. Ella organiza algunas tardes con ellos, a veces los recoge del colegio o los lleva a cenar, pero la mayoría de los días siguen conmigo. Al principio, intentaba ser muy presente, como si tratara de recuperar terreno, pero con el tiempo, todo fue bajando de intensidad. Se volvió más intermitente, más distante, como si la energía que usó para romper lo que teníamos también la hubiera dejado sin fuerzas para sostener nada más. Por mi parte, no he intentado rehacer nada con nadie. No me interesa por ahora. Estoy en ese punto en el que no me da miedo estar solo, pero tampoco tengo interés en volver a construir algo con otra persona solo por llenar un vacío. Prefiero aprender a estar tranquilo con mi propio espacio, con mis rutinas, con el tiempo libre que antes no sabía cómo usar. No voy a decir que me siento mejor que nunca. Eso sería mentir. Pero tampoco me siento destruido. Lo que siento es más bien una especie de claridad. Ahora entiendo cosas que antes no quería ver. Que el amor, cuando no se cuida, no desaparece de golpe, pero se debilita hasta que deja de tener peso. Que la confianza es como una cuenta bancaria, cada mentira es una retirada y cada gesto sincero es un ingreso. Y cuando hay demasiados retiros, te quedas en números rojos sin darte cuenta. Lo más difícil no fue perdonarle la infidelidad, porque eso ni siquiera lo intenté. Lo más difícil fue asumir que durante mucho tiempo compartía mi vida con alguien que ya no estaba ahí emocionalmente, y que yo, por comodidad, por miedo, o por costumbre, no hice nada. Me tocó mirar hacia atrás y entender que la ruptura no comenzó cuando metió a ese tipo en casa, sino mucho antes, cuando dejó de mirarme igual, cuando empezaron las respuestas secas, los silencios incómodos, los planes sin consultarme, las excusas automáticas. Y ahí fue cuando yo también empecé a desconectarme sin darme cuenta. No la justifico, pero entiendo que nadie destruye algo que aún siente que funciona. A veces el otro ya se ha ido, solo que todavía vive contigo. No hice terapia. No porque piense que no sirve, sino porque preferí procesarlo a mi ritmo. Hablé con mi hermano, con un par de amigos, incluso con mi jefe cuando pedí unos días de vacaciones. No necesité muchos consejos, solo necesitaba decirlo en voz alta para darme cuenta de que estaba pasando de verdad. Lo más útil fue escribir todo. En un cuaderno viejo, empecé a anotar cada cosa que sentía, cada detalle que me acordaba, cada momento que me pesaba. Y poco a poco, ese cuaderno se llenó más de decisiones que de lamentos. Dejé de preguntarme por qué lo hizo, y empecé a preguntarme qué podía hacer yo ahora con esta nueva versión de mi vida. Cambié algunas cosas en casa. Pinté el salón. Tiré ropa vieja.
cambié las cortinas del dormitorio. No para borrar el pasado, sino para empezar a marcar el presente como mío. Quería que el espacio que habito se pareciera un poco más a cómo me siento por dentro, limpio, simple, sin adornos que tapen lo esencial. Los niños lo han llevado mejor de lo que imaginé. Me sorprendió su madurez. No preguntaron mucho, solo lo justo. Y cuando respondí, fui honesto sin ser cruel. Les dije que a veces las personas toman decisiones equivocadas, que el amor cambia, y que lo más importante es que ellos no tienen la culpa de nada. Creo que eso fue lo que más necesitaban oír. Laura no les explicó mucho. Solo les dijo que mamá y papá ya no vivían juntos, pero que lo seguíamos queriendo igual. Lo básico. Supongo que cada uno lidia con su vergüenza como puede. En cuanto al divorcio, ya está en marcha. Todo está siendo bastante formal, sin dramas, sin abogados lanzándose cuchillos. Acordamos una custodia compartida, aunque la mayoría del tiempo seguirán conmigo. Yo me quedaré con la casa. Ella se quedó con algunas cosas, pero dejó la mayoría. A veces me da la impresión de que no quiere tener recuerdos de esta etapa. No la culpo. Supongo que para ella también es más fácil empezar de cero que cargar con las ruinas. No sé qué pasará dentro de un año. No sé si me enamoraré otra vez, si volveré a confiar en alguien, o si simplemente me dedicaré a vivir sin pensar tanto en lo que vendrá. Pero sí sé que no quiero volver a una relación donde tenga que adivinar lo que está pasando. No quiero más silencios incómodos, ni excusas, ni sonrisas forzadas. Quiero algo simple, claro, real. Y si no llega, no pasa nada. Puedo estar solo. Puedo estar bien. A veces la vida no te destruye, solo te obliga a despertar. Y una vez que estás despierto, lo único que queda es caminar, aunque no sepas exactamente hacia dónde. Yo ya empecé a caminar. Y eso, al menos por ahora, es suficiente.